Radio SME presenta Nueva Central de Trabajadores en México. Queremos pasar ya a que se pongan los elementos necesarios para que las delegadas y los delegados de este Congreso analicen la situación internacional y nacional del día de hoy en las mesas que se van a dar, que escuchemos como introducción a la discusión internacional que se hará por la tarde, la presentación del compañero Julio Gambina para entrar ya en materia del análisis que debe hacer este Congreso. El compañero Julio Gambina. Buenos días, compañeras, compañeros. Ya nos presentamos, que estamos en representación de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, incluso acá los compañeros mexicanos de la CEPLA. Entonces lo primero corresponde traer el saludo y decirles que lo que pensamos hacer es una reflexión sobre el mundo contemporáneo y que pensar el mundo supone pensar el mundo para cambiarlo, pensar el mundo para transformarlo, lo que requiere en primer lugar la crítica, pero no solo la crítica del proyecto de las clases dominantes, sino ser capaces también nosotros de hacer la autocrítica del proyecto, las formas y las prácticas del pensamiento y la práctica cotidiana de la izquierda, del movimiento obrero y del movimiento popular. No solo hay que criticar lo que hacen las clases dominantes, sino ser capaces nosotros también de hacer una crítica conceptual a fondo sobre nuestras prácticas cotidianas. Sin avanzar en esa crítica y esa autocrítica, va a ser muy difícil llevar adelante un proceso de transformaciones profundas y hacer realidad la transición del capitalismo al socialismo, la transición de la explotación a una sociedad sin explotación. Y eso supone, y proponemos para pensar nuestra contemporaneidad, el mundo actual, que nosotros necesitamos levantar un programa que sea un programa contra el patriarcado, que sea un programa contra la discriminación y contra el racismo, y que sea un programa sobre todo anticapitalista, anticolonial y antiimperialista. Si no somos capaces de pensar que la realidad que se nos impone hoy es la cuestión de fondo de la dominación del capitalismo mundial. La novedad del sistema mundial es la elección y asunción del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Ya estamos empezando a conocerlo no solo por el discurso, sino por sus acciones. Quizás el primer acontecimiento de relevancia mundial sea este desprecio al pueblo mexicano y al pueblo latinoamericano. Ayer nos decía en el acto donde culminó el gasolinazo, Martín nos decía, no es una cuestión contra el presidente de México, es contra el pueblo mexicano, y nosotros decimos es contra los pueblos de nuestra América. Es una agresión a nuestros pueblos y nos muestra la perspectiva de confrontación del discurso estadounidense contra la soberanía popular, contra la soberanía de nuestros pueblos. Pero no es solo Trump, hay que mirar el gabinete. Y yo quiero mencionar solo dos miembros del gabinete.
Uno es el titular del Departamento de Estado, el canciller norteamericano. Viene de ser el titular de la ExxonMobil. Y la ExxonMobil está asociada a la explotación de hidrocarburos en todo el mundo, pero especialmente de los hidrocarburos no convencionales, lo que supone la tecnología del fracking o de la fractura hidráulica, que es una tecnología que destruye los recursos naturales, los bienes comunes, y que ha permitido que Estados Unidos, luego de la crisis del petróleo de los 70, hace 2 años vuelva a ser el primer productor de petróleo, de hidrocarburos del mundo. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, pensemos en los hidrocarburos, pensemos en la reforma energética mexicana, pensemos lo que significan los hidrocarburos en manos de las transnacionales y nos vamos a dar cuenta el presente del modelo productivo del capitalismo mundial que tiene ese insumo estratégico en primer lugar y por lo tanto la política exterior de los Estados Unidos está asociada a la dominación del recurso estratégico por excelencia del modelo productivo. No importa lo que eso signifique en impacto social sobre las personas, lo que implique como saqueo de los bienes comunes en nuestros territorios, lo que les interesa es seguir ganando, acumulando y dominando. Para eso la política exterior. Y es probable que hayan leído en los diarios hoy que se ha descabezado la cúpula del Departamento de Estado, porque no necesitan ningún matiz en la Cancillería estadounidense. Lo que necesitan es funcionarios obedientes que lleven adelante la política imperialista. Y así como hubo robo de territorio mexicano en la historia y hay inserción, invasión estadounidense en territorios del mundo, lo que se viene para el sistema mundial es una profundización de la militarización, la subordinación del sistema mundial a los designios del proyecto estadounidense. Y el otro funcionario que quiero nombrar es el secretario del Tesoro, algo así como el ministro de Economía de Estados Unidos. Es un hombre de Wall Street, es un hombre de la banca de inversión estadounidense. Son los responsables del comienzo de la crisis que estalló allá en el 2007-2008 como crisis de hipoteca y que supuso la inversión multimillonaria gigantesca del Estado estadounidense para salvar a las entidades bancarias. No importa cuántos desocupados, cuántos nuevos pobres, cuánta miseria en Estados Unidos y en el mundo. Y al ejemplo de Estados Unidos lo siguió Europa, lo siguió Japón y por supuesto también las clases dominantes de nuestros países. Yo quiero concentrar en estos dos funcionarios el poder petrolero mundial y el poder financiero especulativo que domina Estados Unidos, porque Estados Unidos domina el sistema financiero mundial desde los acuerdos de Bretton Woods en 1945, desde el dólar y lo que supone la guerra monetaria a la que Trump está mandando para intentar hacer realidad su discurso electoral y su planteo en la asunción de Estados Unidos. Creo que hay que ver con mucha atención este proyecto político en Estados Unidos. Yo quiero ir contra cualquier discurso que diga que Donald Trump es irracional. No es irracional, es producto de la sociedad estadounidense. Yo quiero que pensemos que más de 62 millones de personas votaron las opciones de Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Y fue acaso el Partido Demócrata una opción para los pueblos en los 8 años anteriores o en varias etapas anteriores de gobiernos demócratas? Premio Nobel de la Paz para Obama y militarización de la sociedad mundial.
afrenta a los pueblos que intentaban cualquier desarrollo autónomo e independiente. Si no, miremos el desastre de lo que representó Libia, ni hablar de Irak y la intervención militar de Estados Unidos en cualquier territorio. Trump no es producto de la irracionalidad. Trump es producto de la forma de desarrollo del capitalismo contemporáneo, especialmente en Estados Unidos. ¿Es crisis económica? Sí, pero también es crisis política. Y para que pensemos, compañeras y compañeros, se dice que Trump es producto del descontento social a las formas que asumió la globalización capitalista en los últimos años. Es la misma explicación de por qué se produjo el Brexit en junio del año pasado en Gran Bretaña. Los descontentos británicos y los descontentos estadounidenses saltan por derecha. Lo dice un argentino, donde en el 2015 asumió un gobierno totalmente funcional con la ofensiva capitalista contemporánea. Mauricio Macri recogió el voto no solo de la derecha dogmática, sino de una cantidad importante de descontentos sociales con las políticas hegemónicas que había en nuestro país. El fenómeno del avance de la derecha como expresión de los proyectos de las clases dominantes tiene que ver con la crisis mundial del capitalismo. Y es para que pensemos nosotros, desde la izquierda, desde el movimiento popular, desde el movimiento obrero, en tanto y en cuanto expresamos los intereses de la mayoría de la sociedad mundial. Sin embargo, el descontento no salta por izquierda, el descontento salta por derecha, y es expresión de la siembra en la despolitización, de la siembra en la desideologización, de una siembra deliberada en el sistema mediático, de los grandes medios de comunicación, de la imposición cultural, de la batalla que las clases dominantes imponen cotidianamente para generar ese clima favorable a la salvación individual y a la respuesta política por derecha. Por eso hay que pensar que este descontento hay que verlo en el ciclo histórico que va desde Reagan a Trump, porque con Reagan se instalaron eso que decimos políticas neoliberales. Y compañeras, compañeros, las políticas neoliberales, antes que instalarse con Reagan en Estados Unidos o Thatcher en Inglaterra, se ensayaron con las dictaduras militares del cono sur de nuestra América. El neoliberalismo nació con terrorismo de Estado y el neoliberalismo mundial, hoy hegemonizado por Estados Unidos, se impone con terrorismo de Estado, que es el poder militar de Estados Unidos y la subordinación a que somete al sistema mundial, al poder ideológico de Hollywood, al poder militar de las armas estadounidenses y al poder económico del dólar, con todas las debilidades económicas que pueda tener la economía estadounidense. La crisis política contemporánea tiene que ver con ese mecanismo de dominación que plantearon hace 40 o 30 años y que tanto dolor ha generado en nuestros pueblos. Hace poquitos días, en Davos, en Suiza, se presentó el informe de la desigualdad de la riqueza. Y ahí escuchamos que 8 fortunas individuales tienen el equivalente de riqueza de 3.600 millones de personas del mundo. La mitad de la población del planeta más empobrecida apenas tiene la misma riqueza que 8 fortunas individuales. Esto se ha desarrollado y se ha acrecentado en los últimos 40 años. En los años de desarrollo
de estas políticas neoliberales. Por eso hay que mirar con mucho dolor las consecuencias sociales del tiempo contemporáneo. La Organización Internacional de Trabajo acaba de emitir un informe con el lenguaje diplomático de la OIT, porque ahí están los trabajadores, sí, pero también los patrones y también los gobiernos de los estados capitalistas que en general juegan para los patrones y no para los trabajadores. Y el informe de la OIT, recientemente publicado, da datos alarmantes sobre el presente y el futuro para nosotros, trabajadoras y trabajadores. Entre muchas otras cuestiones dice que no hay un horizonte de solución para los problemas de los pueblos. Dice que va a haber un leve incremento del desempleo. Y ya sabemos lo que es el desempleo, no solo económicamente, sino social y psicológicamente, para cualquier madre o padre de familia que no tiene los recursos para atender la mesa familiar cotidiana. Pero agrega otro dato, no es solo que va a crecer aún levemente el desempleo, sino que lo que va a crecer es la inseguridad social en el empleo. Y no nos alarmemos. El dato que da la OIT es que en el mundo 1.400 millones de trabajadoras y trabajadores están sin seguridad social. ¿Y saben cuál es uno de los dos territorios del mundo de mayor inseguridad social, de mayor precariedad, de mayor tercerización, producto de las reformas estructurales? América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es parte de los territorios de mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Y es uno de los territorios donde hay más perspectiva de crecimiento de la inseguridad social en el empleo. No hay ninguna duda, la crisis del neoliberalismo se descarga sobre las trabajadoras y los trabajadores. Ese es el presente y el futuro inmediato que nos espera. La tendencia del capitalismo contemporáneo es al crecimiento de la mercantilización. Decía muy bien recién una compañera, la mercantilización de la salud, la mercantilización de la educación, la mercantilización de la vida cotidiana, la mercantilización de la seguridad, pero sobre todo la reforma de la relación entre el capital y el trabajo. Ese es el eje central. Pegarnos en la relación sustancial del orden capitalista. Miren, compañeras y compañeros, este es el año del 150 aniversario de la publicación del tomo 1 del Capital de Carlos Marx. Si hay una enseñanza que nos deja Carlos Marx, él dice que la sociedad civil sobre la que se monta el edificio de la sociedad contemporánea capitalista es la relación de explotación. No hay capitalismo si no hay explotación de la fuerza de trabajo. Ese es el eje. Mientras en el mundo rija la relación de explotación, habrá capitalismo. Pueden hacerse múltiples reformas, afectarse muchos aspectos de la dominación capitalista, pero si no somos capaces de pegar en la línea de flotación de la relación de explotación, capitalismo habrá, y las consecuencias del capitalismo es la desigualdad de la que estamos planteando. Yo les decía que tenemos que pensar nuestra autocrítica, porque a 150 años de publicado El Capital, todavía nosotros tenemos el desafío de avanzar por la transición. Y este año es el año del centenario de la Revolución Rusa. Es el primer intento de confrontar con el capitalismo como organización social, de reorganizar la sociedad bajo otras relaciones, pensar el socialismo como alternativa al capitalismo. A la revolución socialista le han sucedido varias otras revoluciones en nombre del socialismo.
China, Cuba, Vietnam, y mucho de eso se cambió con el derrumbe del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética en 1991. Por eso estos últimos años son años de una brutal ofensiva, permítanme decirlo de este modo, para que aprendamos, para que no nos animemos a levantarnos contra el poder del capital, contra el régimen del capital. Y lo que tenemos que levantar nosotros es esta capacidad de emancipar a las trabajadoras y los trabajadores, de levantarnos contra el poder del capital, de soñar por una sociedad alternativa, de pensar junto a nuestros pueblos que somos la mayoría de la sociedad y que si somos la mayoría de la sociedad hay que volver a reivindicar el planteo de la revolución. No alcanza con que reconozcamos que hay lucha de clases, no alcanza con que nos movilicemos o que nos organicemos. Necesitamos desplegar una acción muy fuerte como la de ayer contra el gasolinazo. Sí, claro, pero sobre todo extender la capacidad de construir sujetos conscientes que luchen contra la realidad, que levanten y construyan un programa construido integralmente para la sociedad, para confrontar con el orden capitalista. Eso supone que discutamos nosotros la experiencia histórica, que seamos capaces de criticar lo que se ha hecho en nombre del socialismo, pero también lo que se ha hecho en nombre del cambio político, económico, social en nuestra América en los últimos años. Poder criticar la experiencia del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, del movimiento social en general, de las formas que los trabajadores y trabajadoras han desarrollado para reivindicar sus derechos. Y desde ahí pensar en el nuevo modelo sindical, en la nueva central de trabajadores, en la nueva articulación del clasismo, como es el encuentro sindical en nuestra América, en pensar la articulación del saber profesional, nuestro caso, la CEPLA, con el saber popular de las trabajadoras y los trabajadores, articulando en un solo puño el accionar del pensamiento y la práctica social cotidiana. Poder discutir críticamente lo que venimos desarrollando en nuestro tiempo, para construir un programa y animarnos a ir más allá de organizarnos por las reivindicaciones. Hay que disputar la tierra. Muchos ejemplos tenemos en nuestra América y en el mundo de trabajadoras y trabajadores que ocupan el territorio para producir y transformar la vida cotidiana. No esperemos a resolverlo todo desde el Estado, en primer lugar, porque el Estado es capitalista. Y esto lo aprendimos hace mucho tiempo. Cuando Marx y Engels pensaban la realidad de nuestro tiempo, no pensaban mucho cómo debía ser el socialismo. Y solo esbozaron la perspectiva socialista cuando los trabajadores de París tomaron la Comuna de París en 1871 y empezaron a pensar desde la práctica concreta lo que supone disputar el Estado, arrancarle al capitalismo el Estado y utilizar el Estado para el poder popular, para la transformación de la sociedad. Por eso es importante ver las experiencias de ocupaciones de tierra y transformación, ver las experiencias de ocupaciones de fábricas por parte de trabajadoras y trabajadores. Ahí está el anticapitalismo concreto. Hay que ver la experiencia de desarrollos de cooperativas populares, donde los trabajadores y trabajadoras demostramos que no necesitamos de ningún capitalista para organizar la producción, el modelo productivo, el modelo de consumo, que los trabajadores que somos generadores de riqueza podemos construir un tiempo distinto, alternativo. Por eso, compañeros, para terminar, quiero decirles que no nos alcanza con ser millones, necesitamos ser millones, necesitamos ser millones de trabajadoras y trabajadores conscientes, con un programa que luche por la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía financiera, la soberanía popular, que desarrolle proyectos de integración alternativa,
que pensemos en los pueblos y no en estos tratados de libre comercio, los viejos o los nuevos que renegocie Trump con las clases dominantes de nuestros países. Y desde ese lado, construir una gran fuerza social y política de las trabajadoras y los trabajadores como un desafío enorme que tenemos para pensar y proyectar un proyecto alternativo. Ese es el camino que se desarrolla desde la nueva Central de Trabajadores en México. Es el camino que imaginamos en el ESNA, el Encuentro Sindical Nuestra América, y es el camino que nosotros desde un lugar específico pensamos en la CEPLA, la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Por eso, compañeros, como hace mucho tiempo se dijo, ante la ofensiva del capital, ante la ofensiva imperialista, proletarios del mundo unidos, vamos por la unidad de las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.